el tema de hoy es dejando atrás el pasado. Es un tema muy interesante porque ¿cuántas personas no quieren dejar atrás el pasado? Bueno, hay muchas personas que se rehúsan a dejar el pasado atrás y lo traen una y otra vez al presente y lo traen al presente, pero por lo general el pasado, si no lo dejamos atrás, cada vez que lo recordamos, cada vez que lo traemos a nuestro presente, pues empieza a destruir nuestra vida, empieza a afectar algunas áreas importantes de nuestra vida, empieza a afectar el matrimonio, la familia, el trabajo, las amistades. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, afecta inclusive la relación con Dios. Le voy a poner un ejemplo, a lo mejor usted hace unos años o hace unos meses o hace unos días tomó la decisión de entregar su vida a Cristo, de creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, de creer que el Hijo de Dios, este verbo se hizo hombre, encarnó, nació de una mujer virgen, de María, y al nacer empieza a predicar, empieza a hablarnos del Padre Celestial y del reino de Dios, y va a la cruz por mis pecados, por tus pecados, y resucita el tercer día. Y a lo mejor tú creíste esto y le entregas tu vida y empiezas a recordar tu pasado y empiezas a condenarte cuando Él ya te perdonó. Empiezas a decir, es que yo hice esto, yo fui un asesino, yo fui una prostituta, yo fui un vendedor de drogas, yo fui un mentiroso, yo fui un estafador, yo fui un adúltero, yo fui adicto a la pornografía, adicto a esto, adicto al otro, y empiezas a traer tu pasado al presente y eso empieza a estorbarte también en tu relación con Dios. Entonces el tema de hoy es dejando atrás el pasado. Es un tema que va a bendecir mucho a tu vida, es un tema que habla también del pacto precioso, este nuevo pacto con Dios. Es tan importante y siempre se nos habla de dejar el pasado atrás, pero ¿cómo le podemos hacer? Porque a veces resulta bastante difícil. Claro, ¿no? Claro que es difícil, pero mira, vamos a ver una historia en la Biblia. Qué mejor que la palabra de Dios, la cual nos da luz y nos guía a la verdad. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 6. Si usted tiene su Biblia, acompáñenos. Esto que vamos a leer es palabra de Dios y dice de la siguiente manera. Pero aconteció, está hablando de Saulo de Tarso, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, está contando cómo tuvo su encuentro con Jesús de Nazaret, cómo tuvo ese encuentro con el Mesías. Una vez que Jesús de Nazaret ya había sido crucificado y ya había ascendido, él tiene este encuentro. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso fue la persona que prácticamente fue el más duro, sanguinario, perseguidor de los cristianos. Él perseguía a los cristianos, tenía todos los permisos de los sacerdotes, de las autoridades,
y él entraba a las casas y sin importar si era niño, niña, mujer, hombre, lo que fuera, dice la palabra de Dios que los sacaba arrastrando de los cabellos y los llevaba a la cárcel, o muchos morían apedreados, en fin. Ese era Saulo de Tarso. Todos los creyentes le tenían pánico a Saulo de Tarso, terror, porque sabían que iba a apresarlos y que iba por sus vidas, porque él decía que Jesús no era el Mesías y que eso era una secta, porque iba en contra de las creencias de ellos. Pero cuando tiene este encuentro con Jesús, su vida cambia por completo. Y la Biblia nos dice que Pablo estuvo ciego por la presencia de Dios, esa gloria de Dios, esa luz maravillosa, lo cegó. Y que Jesús le habló y le preguntó: ¿por qué me persigues? Sin embargo, los que estaban con Saulo de Tarso o con Pablo, ¿verdad?, no escucharon, no entendieron lo que decía la voz. La escucharon, pero no la entendieron y vieron la luz. Pero el único que quedó cegado fue Pablo. Y cuando Pablo llega a Damasco, hay una persona que se llama Ananías. Ananías no quería ir con Pablo, tenía miedo. Y se le aparece Jesús y le dice que tiene que ir. Y Ananías le dice: Señor, este hombre nos persigue, nos mata, nos mete a la cárcel. Y los torturaba. Nos además tortura. Pero el Señor le dice: tú tienes que ir porque tengo algo especial para él. Y le da el mensaje. Y entonces Ananías va y se encuentra con Pablo. Pero lo que me encanta es la última parte, donde dice Hechos 22:16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Es la pregunta que le hacía Ananías a Pablo. Una vez que Pablo tiene este encuentro con Jesús, que se da cuenta que estaba en el error, al punto tal de perseguir a los hijos de Dios, queda cegado por la gloriosa presencia de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. Y cuando sus ojos son abiertos, empieza a ver la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús trae salvación y vida eterna, perdón de pecados. Y cuando entiende esto y se arrepiente, entonces la pregunta que le hace Ananías es: ¿por qué te detienes? Ahora que sabes la verdad, no te detengas. Y ese es un mensaje para todo el que hemos creído en Jesús de Nazaret. Si tú le has creído, ¿por qué te detienes? Si tú le has creído, ¿por qué detienes de hablar de Él? ¿Por qué no predicas el Evangelio? ¿Por qué no le dices a tus familiares, a tus vecinos, en tu trabajo, en la tienda de la esquina, en todo lugar? ¿Por qué no hablas de las virtudes de Dios? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Por qué te detienes? Y Ananías le pregunta: ¿por qué te detienes? Y después le dice: levántate y bautízate. Y le está indicando el bautizo, porque el bautizo es muy importante, es fundamental en la vida de los hijos de Dios. Y le dice: bautízate, y después le dice: y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Invocando el nombre de Yeshua, que es en hebreo, invocando el nombre de Jesucristo, el Mesías. Porque solo por medio de Cristo alcanzamos el perdón de pecados. Y a mí me llama la atención Delfis que le dice: y bautízate. ¿Qué tan importante es esto? ¿Por qué le dice bautízate? ¿Qué tiene de importancia? Bueno, pues la palabra bautizo, que viene escrita en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Esto debe de quedar claro. Fue escrito en griego para que todos lo entendieran. El griego era la lengua que predominaba. Y como Dios quiere que todos sepan su palabra de una manera sencilla y entendible, lo escribió en griego. Y el bautizo significa, según el griego, lavar, significa inundar, significa cubrir completamente con fluido. Puede ser agua, en este caso la sangre de Cristo nos cubre completamente. Esto significa el bautismo. Y debemos entender que el bautismo es reconocer que, número uno, que estamos revestidos, como cuando te pones un vestido nuevo, revestidos de Cristo. Cuando tú decides bautizarte, tú estás reconociendo que estás revestido de Cristo. Esto lo puedes leer en Gálatas 3:27.
ahí dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. El bautizarte es reconocer que estás revestido de Cristo. El bautizarte es reconocer que estamos enterrados, es decir, muertos y resucitados en una nueva vida. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, es decir, con Jesús, en el cual fuiste también resucitados con Él, es decir, con Cristo Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando tú te bautizas, tú estás reconociendo que has muerto, pero que tienes ahora una vida nueva, que moriste en la cruz, que fuiste enterrado juntamente con Cristo, y que cuando Cristo resucita, tú también resucitaste con una nueva vida. Y bueno, pues estamos hablando hoy de dejar atrás el pasado. Y nos detuvimos en Hechos 22:16, donde Ananías le pregunta al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, que por qué se detenía, que se levantara y se bautizara. Y vimos puntos bien interesantes sobre lo que el bautizo significa. Y otra cosa que significa también, que es muy importante, es que el bautizo es reconocer la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Delfis. Por eso es importante, por eso Ananías le decía, levántate y bautízate. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso habíamos dicho al principio que la palabra bautizo, de acuerdo al original escrito del griego, significa cubrir completamente con algún fluido, puede ser agua o puede ser sangre. En este caso, físicamente se hace con agua, se sumerge a la persona, pero espiritualmente estamos siendo cubiertos de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y también el bautizo es reconocer que somos parte del nuevo pacto con Cristo, este precioso pacto donde todas, y repito, todas, y vuelvo a repetir, todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de Jesucristo, cuando creen y le entregan su vida. Y decíamos al principio del programa que a veces no dejar nuestro pasado atrás y traerlo al presente nos mete en un sentido de condenación y a veces nos estorba. Pero cuando tú te bautizas, en ese momento tú estás reconociendo estos 4 puntos que mencioné y además le estás diciendo al mundo entero y al príncipe de este mundo, que es Satanás, que ya no le perteneces, que le perteneces a Cristo, que eres una nueva criatura, que naciste de una simiente incorruptible, la preciosa sangre de Cristo. Entonces se necesita tener una plena conciencia de pecado, se necesita tener una plena conciencia de quién es el Señor Jesucristo en nuestras vidas y de lo que estás dejando atrás para bautizarte. Desde luego, no te puedes bautizar si no te has arrepentido de tus pecados, si no has reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, el sacrificio en la cruz, la resurrección, y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Si no reconoces este evangelio, que Él vino al mundo a morir por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, y no te arrepientes de tus pecados, pues no te puedes bautizar. Es decir, podrías hacerlo, pero espiritualmente no tiene validez. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque dice el mandato que prediques el evangelio y a los que creyeren que sean bautizados. ¿Por qué a los que creyeren? Porque cuando crees, obviamente dentro de ese creer está el arrepentimiento, porque estás creyendo en el evangelio, y acordémonos que el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen, ¿verdad? Y una vez que tú crees, Delfis, definitivamente eres una nueva criatura. La palabra de Dios dice, o no sabes, esto lo dice en Romanos 6:3, o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, cuando yo me bautizo, yo estoy reconociendo
que Edgar ha muerto y que ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo. Es decir, hago la voluntad de Dios en mi vida. Por eso aquí dice esto, y luego dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Entonces, Delfis, por medio del bautizo, cuando somos bautizados, ¿verdad?, estamos unidos a Cristo. Y esto fortalece lo que dice 2 de Corintios, que si alguno está unido a Cristo, que si alguno está en Cristo, habla de esa unidad, se convierte en un ser totalmente nuevo, nuevas criaturas. Y todas las cosas viejas han pasado. Todo tu pasado, todo lo que hiciste, todo lo que viviste, todo lo que fallaste, todo lo que corrompiste, ha pasado. Dice así, mira, si alguno está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Todo lo nuevo viene de Dios. Tu nueva forma de vivir, tu nueva manera de pensar, tu manera de actuar, tus decisiones, tus acciones, porque las haces para agradar a Dios. Entonces todo esto nuevo viene de Dios, que nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de la reconciliación a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Por medio de Cristo viene la reconciliación. Es bien importante, Edgar, dejar esto, pues ahora sí que viene en claro, porque muchas veces pensamos o se piensa que el bautizarnos es como un requisito, ¿no?, para pertenecer a la iglesia, o un requisito así como una palomita para ser llamado hijo de Dios, o como o simplemente un ritual que se tiene que hacer. Y no, es más que eso, es verdaderamente importante, y tiene que haber una convicción plena en nuestro corazón y en nuestro espíritu de lo que estamos haciendo, y que realmente estamos renunciando a esa vida pasada que ya no va a tener más, ¿cómo se llama? Ya no va a participar más en nuestra nueva vida. Ya es una vida muerta, la vida pasada, ya morí, ya no soy ese hombre o esa mujer. Y déjame decirte, ciertamente el bautizarte es ser parte de la iglesia, es ser parte del cuerpo de Cristo, es verdad. Pero si tú te bautizas sin haber creído en el Evangelio y sin haberte arrepentido, de nada te sirve, absolutamente de nada, al contrario, ¿sí? En la Biblia vemos que se bautizaron algunos creyentes de Corinto, ¿verdad? Y de todos los que se bautizaron, solamente 12, realmente 12 habían creído. ¿Qué quiere decir? Sí, ciertamente hay personas que se bautizan sin haber creído, porque lo hacen por una cuestión social, por sentirse parte de una comunidad de creyentes, por una imposición religiosa, pero esto no es así. ¿Quién se puede bautizar? Esa es la pregunta. A ver, Edgar, yo me quiero bautizar. A veces por emociones también. Por emociones. Pero ¿quién se puede bautizar? Vamos a ver quién sí se puede bautizar. Qué sonrisa la de Dalia. Ahí te va, te voy a explicar, Dalia. Hechos 8:35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, estaban leyendo el libro de Isaías, la profecía de Jesús de Nazaret. Dice, abriendo su boca y empezando desde el libro de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, si tú crees de todo corazón, y te voy a repetir porque eso lo dice la palabra, que es palabra de Dios, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ese momento detienen el carruaje, se bajan y el eunuco es bautizado. Es decir, Cristo Jesús mandó que se predicara el evangelio a toda criatura, a todas las personas, y todo aquel que creyera tendría que ser bautizado, porque este bautismo o bautizo
¿verdad? Es parte del nuevo pacto y toca los 4 puntos que decíamos. Estás revistiéndote de Cristo, estás reconociendo que eres cubierto y limpiado por la sangre de Cristo. Todo aquel que cree en el Evangelio no solamente puede ser bautizado, tiene que ser bautizado. Pero si realmente no has creído en tu corazón, no es correcto que te bautices. Entonces el punto es ese. Y de ahí surge la duda que también nos preguntan, bueno, ¿y se puede bautizar un bebé recién nacido? Pues es que déjame decirte que un bebé recién nacido pues no ha creído en el Evangelio, ni siquiera ha podido decir me arrepiento de mis pecados, pues no puede. ¿Y un niño, por ejemplo, Edgar, de 5 años? Mira, aquí el creer nos está hablando de una persona que está razonando la situación y que está creyendo en su corazón. Un niño de 4, de 5 años cree en Dios como también puede creer en Santa Claus, ¿me explico? Pero ya un niño más grande de 11 años, de 10 años, ¿verdad? De 11, pues ya tiene una conciencia y poder decir, yo he hecho mal delante de Dios, yo creo en Jesús de Nazaret, yo me arrepiento de mis pecados, y entonces ya puede ser bautizado. Y hablábamos, Edgar, que el bautizo debe de haber una plena conciencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, los niños pues serían un poquito, o más bien, pues no tienen esa conciencia de pecado realmente. Así es, de hecho habíamos leído en Hechos 8:37, donde Felipe le dice al eunuco, si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Ese es el principio. El principio es predicar el Evangelio y todo aquel que cree, ¿verdad? Hay que bautizarlo. De hecho, el bautizarse, Delfis, y usted que nos escucha, es un mandato, es necesario. A ver, repita conmigo, necesario, no señora, necesario, muy bien, necesario. Es necesario bautizarse, porque es como un sello del nuevo pacto. Y además déjame decirte que el bautizarse genera 2 compromisos muy importantes. El primer compromiso es con Dios. Romanos 6:12 al 13 dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, en sus deseos. O sea, no reines, no dejes que te dominen esos deseos, el deseo del vicio, del sexo, de la mentira, del engaño, de la falsedad, etc. Y luego dice, ni tampoco prestes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, ¿sí? Si no, es decir, en contrario a esto, presentad ustedes mismos, preséntense o presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque a través de Cristo estamos completamente, y repito, completamente vivos. Y vuestros miembros, es decir, todo tu cuerpo, a Dios como instrumento de justicia. El primer compromiso que genera una vez que tú te bautizas, y que lo generas en el momento en que crees en el Señor, es la entrega total a Dios. Tus pensamientos, tus deseos en la carne que son contrarios o en tus pensamientos que son contrarios a Dios, los tienes que llevar cautivos, esclavizados a la obediencia de la palabra de Dios. Y el otro compromiso es con la iglesia, es decir, con el cuerpo de Cristo, con los hermanos. Y no me refiero a la iglesia, a la estructura donde te congregas cada domingo o cada vez que vayas al lugar a donde tú vas. Me refiero a los verdaderos creyentes, porque acuérdate que no todo el que se congregue, que no todo el que dice Señor, Señor, y no todo inclusive, y esto tiene que quedar claro, no todo pastor, no todo sacerdote, no todo ministro de culto es hijo de Dios. Esto es algo tremendo. Pero el compromiso es con el cuerpo de Cristo, con los verdaderos creyentes. Es el segundo compromiso que se adquiere también al bautizarse. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Es la unidad.
Este es un compromiso de unidad con tus hermanos en Cristo, es un compromiso de amor, es un compromiso de respeto, es un compromiso de ayuda, es un compromiso, Delfis, de edificarnos mutuamente unos a otros. Y déjame decirte que es tan importante el bautizarnos, porque también habla de un cambio en tu vida, habla de dejar atrás el pasado. Efesios 2:1 dice, y esto es lo que éramos antes. Vamos a ver ahorita lo que yo era y lo que soy, lo que usted que me escucha era y lo que ahora es, o lo que a lo mejor eres, y si empiezas a creer, dejarás de ser. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes obedecíamos a esto, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahora, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ya no estoy muerto, estoy vivo, ¿verdad? Y luego dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso soy ahora. Antes dice que estábamos sin Cristo y éramos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora estamos cerca. Gracias a Jesucristo, tú y yo estamos cerca de Jesucristo. Dice Efesios 4:22, dice, despojados del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de nuestra mente, vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Antes éramos tiniebla, pero ahora somos luz en el Señor. Mira, déjame decirte que Jesús de Nazaret, Yeshua, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, dio una orden que está en Mateo 28:18, dice, toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el día de hoy yo te quiero invitar, si no has creído, empieza a creer. Si ya creíste, es necesario que te bautices. Y si quieres bautizarte, ponte en contacto con nosotros al 612-118-2330. Amado Padre Celestial, esta mañana delante de ti, Papito hermoso, te queremos dar gracias por Jesús, por el Mesías, por esa sangre preciosa que derramó en la cruz para perdón de mis pecados, porque Él vino a sufrir a este mundo para que yo pueda ser libre, vivo, sano, santo, justificado por medio de Cristo. Gracias, yo lo creo en Jesús, creo que es mi Señor, le entrego completamente mi vida y obra tú en mi vida. Ya no vivo yo, ahora vive tú en mí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y si usted desea contactarse con nosotros, lo puede hacer al teléfono 612-118-2330. Así es, y bueno, le repito, hoy es un tema un poco más largo. Si usted quiere bautizarse, si usted quiere obedecer esta palabra de Dios, si usted quiere reconocer estas 4 áreas en su vida y tener este compromiso con el cuerpo de Cristo y con el Señor primeramente, pónganse en contacto con nosotros al 612-118-2330.